Bueno, hoy vamos a meternos de lleno con una de esas palabras que se usan constantemente, a veces sin pensar muy bien qué significa: paradigma. Y vamos a descubrir que es mucho más que una palabra de moda. De hecho, es una idea potentísima, una que conecta a un genio como Einstein con un explorador de hace siglos y que, ojo, puede cambiar la forma en que vemos el progreso. Así que ahí va el enigma. ¿Qué pueden tener en común la física de Albert Einstein? O sea, el hombre que básicamente reinventó nuestra forma de ver el universo, y los viajes de Cristóbal Colón. A primera vista, nada, ¿verdad? Son dos mundos, dos épocas que no tienen nada que ver. Y sin embargo, hay un hilo invisible que los une. ¿Cuál será? Pues la respuesta no es algo que se pueda tocar. No es una persona ni un invento. Es una idea. Pero ¿qué idea? Es de esas que una vez que la entiendes, es como si te pusieras unas gafas nuevas. Empiezas a verla por todos lados, en cómo avanza la ciencia, claro, pero también en la cultura, en la economía, en cómo se organizan nuestras propias sociedades. Y esa idea es el paradigma. Esa es la palabra clave de hoy. Y vamos a ver por qué es infinitamente más interesante que usarla como sinónimo de ejemplo o modelo, que es lo que se suele hacer. Pero bueno, para entender la que lió esta palabra en el siglo XX, tenemos que viajar un poco hacia atrás. Porque antes de ser esta superidea revolucionaria, paradigma era un término, digamos, mucho más humilde. Nos vamos hasta la antigua Grecia. La palabra viene de paradigma, y su significado original es superintuitivo. Significa algo así como mostrar al lado de. O sea, era una forma de enseñar poniendo un ejemplo claro, un modelo, un patrón para que los demás lo siguieran. Y durante siglos, la verdad es que la palabra vivió una vida bastante tranquila y específica. A ver, se usaba en gramática, por ejemplo, para enseñar a conjugar un verbo, o en retórica, como cuando se cuenta una fábula para dar una lección. También en arquitectura, como el diseño que sirve de modelo, e incluso en las ciencias sociales para hablar de algo parecido al pensamiento de grupo. Usos válidos, sí, pero bastante acotados, ¿no? Y entonces todo cambió. En la década de los 60 aparece en escena un historiador y filósofo de la ciencia, un tal Thomas Kuhn, que coge esta palabra casi olvidada y de repente la convierte en la clave para entender cómo funciona de verdad la ciencia. Una auténtica revolución. Y lo mejor es escucharlo a él. Kuhn dijo que los paradigmas son esos logros científicos que una comunidad da por buenos durante un tiempo y que sirven de base para todo lo que hacen después. Ojo, esto es clave. Un paradigma para Kuhn no es solo una teoría más, no, es el pack completo. Son las creencias, los métodos, las preguntas aceptadas. Es, literalmente, el suelo que pisa una comunidad científica. Mirad, una forma sencillísima de entenderlo es pensar en un libro de reglas. El paradigma es el libro de reglas de una ciencia en un momento dado. Les dice a los científicos, estos son los problemas que importan, estas son las herramientas que podéis usar. Y por cierto, las soluciones tienen que parecerse a esto. Define el campo de juego por completo. Y aquí está el bombazo de la idea de Kuhn. Él dice que la ciencia no avanza poquito a poquito, apilando un ladrillo de conocimiento sobre otro. ¿Qué va? Dice que avanza a saltos, a través de auténticas revoluciones. El proceso es más o menos así. Primero se tiene un periodo de ciencia normal, donde todo el mundo sigue el mismo libro de reglas. Pero claro, empiezan a surgir anomalías, pequeños problemas o resultados que no hay manera de que encajen. Al principio se ignoran, pero se van acumulando hasta que se desata una crisis. Y es en esa crisis donde surge un nuevo paradigma, un libro de reglas totalmente nuevo que sí explica esas anomalías. Ese nuevo paradigma triunfa y vuelta a empezar el ciclo. Esto suena muy teórico, ¿verdad? Pues vamos a verlo con el ejemplo más claro y espectacular que existe. El gran combate. Einstein contra Newton. A ver, durante más de 200 años el paradigma era Newton. Punto. Sus leyes no se discutían, eran la pura verdad. El universo era como un reloj suizo gigante, todo predecible, todo en su sitio. Pero a finales del siglo XIX, ese reloj perfecto empezó a tener fallos, pequeñas cosas que no cuadraban, las famosas anomalías. Y justo entonces llegó un aspirante al título, Einstein, con un libro de reglas que no se parecía a nada que se hubiera visto antes. Y para que nos hagamos una idea de lo sólido que parecía el paradigma de Newton, fijaos en esta frase. La dijo Lord Kelvin, uno de los físicos más respetados del mundo, en el año 1900. Básicamente vino a decir que en física ya estaba todo el pescado vendido, que ya no quedaba nada importante por descubrir. Increíble. 5 años. Nada más. En 1900, Kelvin dice eso con una seguridad aplastante. Para 1905, el edificio de la física clásica se había venido abajo. 5 años en la historia de la ciencia es un suspiro, pero fue el tiempo que tardó en cambiarlo absolutamente todo. Porque en 1905 Einstein publica sus trabajos sobre la relatividad. Y no solo soluciona las anomalías, no, es que le da la vuelta a todo el tablero de juego. Y lo más fascinante es que no es que Newton estuviera mal, sino que su paradigma era incompleto, era una parte de una verdad mucho más grande. El viejo paradigma quedó como un caso especial dentro del nuevo.
Claro, con una idea tan potente, era imposible que se quedara solo en el mundo de la ciencia. El concepto de paradigma se escapó del laboratorio y empezó a usarse para entender cambios mucho más grandes en la sociedad y la cultura. Uno de los que vio este potencial fue el físico Fritjof Capra. Él pensó, un momento, si las comunidades científicas tienen paradigmas, ¿no tendrán también las sociedades enteras? Y propuso que sí, que las civilizaciones funcionan bajo grandes paradigmas, una especie de visión del mundo que agrupa creencias, valores y percepciones. Y Capra hablaba de un gran choque de paradigmas en nuestra época. Por un lado, tenemos el paradigma que ha dominado los últimos siglos, el mecanicista. Este ve el mundo como una máquina, la vida como una competición y el éxito como un crecimiento sin límites. Pero, según él, está emergiendo otro, un paradigma holístico, que ve el mundo más como un organismo vivo, una red, donde lo importante es la cooperación, el equilibrio y la sostenibilidad. Y todo esto nos lleva a la parte final, que quizás sea la más práctica. Nos lleva a hablar del mayor peligro de los paradigmas, quedarnos atrapados en el nuestro sin darnos cuenta. Se le llama parálisis paradigmática. Y es básicamente cuando nos aferramos tanto a nuestro libro de reglas que somos ciegos y sordos a cualquier cosa que no encaje en él. Es la enfermedad de la certeza absoluta, pensar que nuestra forma de ver las cosas es la única posible. Y para entenderlo, volvemos al principio, a Colón. El paradigma dominante en la gente de la calle era la tierra plana. Pero había una anomalía que todo el mundo podía ver. Cuando un barco se alejaba, primero desaparecía el casco y luego, al final, las velas. Para alguien con parálisis paradigmática, pues no sé, sería una ilusión óptica o algo sin importancia. Pero para alguien como Colón, que ya estaba pensando en una tierra redonda, esa era la prueba, era la confirmación de su idea. Y esta es la clave de todo. Todo el mundo vería exactamente lo mismo, un barco alejándose. El dato era el mismo para todos. La diferencia no estaba en la realidad, sino en el libro de reglas mental que usaban para interpretarla. El paradigma no solo nos dice qué pensar, nos dice qué podemos llegar a ver. Y en este caso, esa diferencia de visión, literalmente, cambió el mundo. Así que nos queda una pregunta flotando en el aire. Hoy, ahora mismo, en cómo entendemos la economía, la sociedad, la tecnología, ¿qué barcos hundiéndose estamos ignorando? ¿Qué anomalías damos por sentadas porque sencillamente no encajan con nuestro paradigma actual? La próxima gran revolución, sea en el campo que sea, quizá no dependa de un nuevo invento, sino de algo mucho más difícil, una nueva forma de mirar lo que ya tenemos delante.